En México, las malformaciones congénitas no son un evento aislado, son un problema real de salud pública. De acuerdo con INEGI, en 2024 murieron 17.421 menores de un año, y cerca de una cuarta parte, el 22.6% de estas muertes, se atribuyeron a malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Y esto no es un dato puntual. Tanto en 2023 como 2024, las malformaciones congénitas se mantuvieron como la segunda causa de muerte en menores de un año. Cuando hablamos de cuántos bebés nacen con alguna malformación registrada en México, los análisis nacionales basados en certificados de nacimiento reportan alrededor de 77.8 por cada 10.000 nacidos vivos. Una cifra que probablemente se queda corta, porque no todas las malformaciones internas se detectan al nacer. Y aquí viene la parte más dura. Una porción importante de este riesgo es prevenible. Hola, bienvenidos, soy Sofía Martínez y esto es Embriología y Prevención en el Consultorio. Hoy vamos a hablar de prevención de la exposición a agentes teratogénicos en mujeres en edad fértil y embarazadas, aterrizando al primer nivel de atención en México. Es decir, lo que sí podemos hacer desde el consultorio. ¿Qué conviene preguntar? ¿Qué vale la pena detectar? ¿Y cómo intervenir antes de que el daño ocurra? El objetivo es simple y práctico: entender qué teratógenos importan en nuestro contexto, cómo interfieren en el desarrollo embrionario y qué acciones concretas reducen la exposición y, con eso, las malformaciones congénitas. Para empezar, ¿qué es un teratógeno y cuándo hace más daño? Para poder prevenir, primero hay que tener claro de qué estamos hablando. Un teratógeno es cualquier agente químico, biológico o físico capaz de interferir con el desarrollo normal del embrión y provocar una malformación congénita o un defecto funcional. El periodo de mayor vulnerabilidad es en la organogénesis, que ocurre principalmente entre la semana 3 y la 8 de gestación, cuando se están formando el sistema nervioso central, el corazón, las extremidades y la cara. No todos los teratógenos actúan igual. El efecto depende de 4 factores: el tipo de agente, la dosis, el momento de la exposición y la susceptibilidad del embrión. Una misma sustancia puede no causar daño en el tercer trimestre, pero sí tener consecuencias graves si la exposición ocurre durante la organogénesis. Esto cambia la forma en la que vemos la consulta de primer nivel. Muchas exposiciones ocurren antes de que la paciente sepa que está embarazada. Por eso, la prevención no empieza en la primera consulta prenatal. Empieza en la consulta cotidiana con mujeres en edad fértil. Ahora sí, hablemos de los teratógenos que vemos con más frecuencia en la práctica clínica y, sobre todo, qué alteraciones provocan en el desarrollo embrionario. La idea es muy simple. Si sabemos qué dañan y cuándo lo dañan, podemos prevenirlo desde el primer nivel. Empecemos con el teratógeno más frecuente y al mismo tiempo el más prevenible: el alcohol. A nivel mundial, se estima que cerca de 1 de cada 10 mujeres embarazadas consume alcohol durante la gestación y que entre 7 y 8 de cada 1.000 recién nacidos presentan alteraciones del espectro por exposición prenatal al alcohol. En México no existe un registro nacional específico, pero el problema está presente y suele subestimarse. El alcohol atraviesa la placenta sin dificultad. En el embrión actúa como un tóxico del neurodesarrollo. Genera estrés oxidativo, favorece apoptosis neuronal, altera la migración de neuronas y también afecta la formación de vasos. En otras palabras, interfiere con cómo se cablea el cerebro y cómo se organizan estructuras en pleno desarrollo del sistema nervioso central. Clínicamente, esto se traduce en el espectro de trastornos del alcohol fetal. Las alteraciones típicas incluyen alteraciones del sistema nervioso central, que se traducen en problemas del aprendizaje, atención, memoria y conducta. Restricción del crecimiento, que se traduce en bajo peso y una talla baja. Alteraciones craneofaciales en casos clásicos, o sea, los rasgos faciales característicos y una microcefalia. Y lo importante: muchas veces no es un síndrome evidente al nacer, sino un daño funcional que se nota en el desarrollo. Punto clave para la consulta: no existe una dosis segura de alcohol durante el embarazo. La recomendación es 0 consumo. En el primer nivel de atención es indispensable preguntar de forma directa y sin juicio sobre consumo de alcohol en mujeres en edad fértil, incluso si no buscan embarazo, porque si no preguntas, no aparece en la historia clínica. Frase útil: No hay una cantidad segura de alcohol si hay posibilidad de embarazo. Lo más seguro es no consumir. El segundo gran grupo son los medicamentos con potencial teratogénico.
A nivel internacional, la exposición a fármacos teratogénicos durante el embarazo es poco frecuente, pero cuando ocurre, el riesgo de malformaciones mayores aumenta de forma clara. En México no hay conteos nacionales por medicamento, lo que vuelve clave la prevención desde la prescripción en primer nivel. Ojo, no se trata de satanizar fármacos, sino de prescribir con criterio en mujeres en edad fértil. Muchos teratógenos farmacológicos afectan rutas de señalización del desarrollo embrionario. Dos ejemplos muy didácticos. Isotretinoína. Esta interfiere con la vía del ácido retinoico, esencial para el patrón craneofacial, corazón y sistema nervioso. Valproato. Se asocia a alteraciones en cierre del tubo neural y efectos en neurodesarrollo. También puede interferir con procesos de diferenciación. Clínicamente hablando, aquí las alteraciones dependen del medicamento, pero el patrón es que impactan órganos que se forman justo en la organogénesis. En primer nivel, dos acciones prácticas. 1. Antes de prescribir, confirmar si hay posibilidad de embarazo y si usa anticonceptivos. 2. Si el medicamento es indispensable, documentar consejería reproductiva. Frase útil. Este medicamento puede afectar el desarrollo del bebé si hay embarazo. ¿Estás usando algún método anticonceptivo o planeas el embarazo en los próximos meses? El tercer grupo son las infecciones congénitas conocidas como TORCH. La evidencia epidemiológica muestra que la infección congénita por citomegalovirus, una de las más comunes, ocurre en alrededor del 0.5 a 2% de todos los nacidos vivos en diferentes partes del mundo, siendo más frecuente en países de ingresos bajos y medios que en países de alto ingreso. Estudios regionales en México han encontrado tasas cercanas al 0.9% de recién nacidos con infección congénita por citomegalovirus en análisis locales. Además, estimaciones globales sugieren que la incidencia de toxoplasmosis congénita puede ser aproximadamente 1.5 por cada 1000 nacidos vivos en algunas áreas del mundo, y que cada año nacen decenas de miles de bebés con síndrome de rubiola congénita cuando no hay vacunación adecuada. Aquí, el teratógeno no es una sustancia, es un agente que puede atravesar la placenta y afectar directamente al embrión o al feto. Estas infecciones causan daño por 3 vías principales. 1. Invasión directa de tejidos fetales. 2. Inflamación y daño placentario causando alteración del intercambio materno-fetal. Y 3. A veces vasculitis o alteraciones del flujo sanguíneo en órganos en desarrollo. Ejemplos que son muy fáciles de recordar y muy evaluables son la rubiola congénita, que puede causar alteraciones como cardiopatías congénitas y cataratas, citomegalovirus, que puede causar sordera neurosensorial no genética y alteraciones del neurodesarrollo, toxoplasmosis, que puede producir hidrocefalia y corioretinitis. Todas estas consecuencias son alteraciones graves porque ocurren durante etapas críticas del desarrollo. En México, la prevención primaria aquí es clave e incluye revisión y actualización de vacunación, especialmente rubiola, antes del embarazo. Educación en higiene alimentaria para toxoplasmosis. Y tamizaje dirigido según factores de riesgo y contexto clínico. Frase útil. Si estás pensando en embarazarte, revisemos tu esquema de vacunación y hablemos de medidas sencillas para prevenir infecciones durante el embarazo. Hasta ahora hemos hablado de teratógenos externos, sustancias y agentes infecciosos, pero hay un tipo de teratógeno del que se habla menos en consulta y mucho más cotidiano en el primer nivel: el metabólico. A nivel internacional, la diabetes previa al embarazo se asocia a un aumento claro del riesgo de malformaciones congénitas cuando no hay un buen control metabólico. En México, la diabetes en mujeres jóvenes va en aumento, lo que hace más frecuente este riesgo teratogénico. La diabetes pregestacional o la hiperglucemia en el primer trimestre actúan como un teratógeno metabólico. La hiperglucemia expone al embrión a estrés oxidativo y altera procesos críticos de señalización y diferenciación celular. En términos de alteraciones, esto se relaciona con mayor riesgo de defectos del tubo neural por alteración del cierre temprano, cardiopatías congénitas por afectación de la cardiogénesis y, en general, más probabilidades de malformaciones cuando el control glucémico es eficiente antes de la concepción y durante organogénesis. Por eso, el control preconcepcional no es un lujo,
es prevención primaria. Aquí, la intervención es muy concreta y se traduce en tamizaje oportuno, control glucémico estricto en mujeres con diabetes, ajuste terapéutico y consejería preconcepcional. Frase útil. Si planeas embarazo, lo más importante es llegar con la glucosa bien controlada desde antes. Si te fijas, cada teratógeno tiene su propio patrón de alteraciones. El alcohol afecta principalmente el neurodesarrollo, ciertos medicamentos se asocian a defectos estructurales específicos, las infecciones pueden producir daño multisistémico severo y la hiperglucemia altera procesos tempranos como el cierre del tubo neural y la formación cardíaca. Lo que comparten es que la ventana crítica suele estar en las primeras semanas y por eso es que todos pueden abordarse desde el primer nivel con preguntas dirigidas, educación clara y referencia oportuna. Si tuviera que resumir toda esta prevención en 2 minutos de consulta, me quedaría con 6 preguntas clave. Ojo, no son para juzgar, son para detectar riesgo a tiempo. Primero, ¿hay posibilidad de embarazo en este momento o planeas embarazarte en los próximos meses? Esta sola pregunta cambia por completo cómo prescribimos y cómo orientamos. Segundo, ¿consumes alcohol actualmente, aunque sea de forma social? Aquí es importante normalizar la pregunta para obtener respuestas honestas y recordar, no existe dosis segura de alcohol en embarazo. Tercero, ¿actualmente estás tomando algún medicamento, suplemento o remedio herbolario? En México, la automedicación y el uso de medicina herbolaria son muy frecuentes y muchos productos no se perciben como riesgosos. Cuarto, ¿tienes alguna enfermedad crónica como diabetes, epilepsia o hipertensión? ¿Cómo ha estado tu control últimamente? El mal control metabólico también actúa como teratógeno. Quinto, ¿tienes tu esquema de vacunación completo, en especial contra rubiola? Esto nos permite prevenir infecciones congénitas antes del embarazo. Sexto, ¿estás usando algún método anticonceptivo actualmente? Porque prescribir fármacos de riesgo sin conocer este dato es una omisión clínica. Estas 6 preguntas caben en 2 minutos y cambian el pronóstico de un embarazo, que quizá todavía no existe. La prevención no es solo conocimiento, es hábito clínico. Y el hábito empieza por preguntar lo que a veces no preguntamos. Preguntar identifica el riesgo, intervenir lo reduce. En el primer nivel, no necesitamos tecnología sofisticada para prevenir teratogénesis. Necesitamos decisiones clínicas oportunas. Si hay consumo de alcohol, consejería breve y clara con un mensaje único. No existe dosis segura durante el embarazo. Ofrecer apoyo para reducción o suspensión y documentar el consejo. Si hay uso de medicamentos de riesgo, revisar alternativas más seguras. Si el fármaco es indispensable, confirmar método anticonceptivo y documentar consejería reproductiva. Y claro, referir a segundo nivel cuando el manejo lo amerite. Si hay riesgo de infecciones, verificar esquema de vacunación antes del embarazo, especialmente rubiola. Reforzar medidas preventivas como higiene alimentaria para toxoplasmosis y realizar tamizaje dirigido según factores de riesgo. Si hay enfermedad crónica, como diabetes, priorizar control preconcepcional. En mujeres que planean embarazo, el objetivo no es solo tratar, es llegar al embarazo con control metabólico adecuado. Y en todos los casos, indicar ácido fólico en mujeres en edad fértil con posibilidad de embarazo. Esto como medida de prevención primaria de defectos del tubo neural. Estas acciones pueden realizarse en el primer nivel de atención durante una consulta habitual. No reemplazan la referencia al segundo o tercer nivel, pero permiten prevenir complicaciones de forma oportuna. En pocas palabras, identificar riesgo, intervenir de inmediato, documentar y si el riesgo persiste o el tratamiento es de alto impacto, referir. Prevenir la teratogénesis en México no depende de un solo estudio ni de una guía. Depende de que estas acciones se vuelvan rutina en cada consulta del primer nivel. Reducir la exposición a teratógenos es posible. Empieza preguntando mejor, prescribiendo con criterio y educando con claridad. Desde el primer nivel, sí podemos cambiar el pronóstico de un embarazo que todavía no ha iniciado. Gracias por escuchar Embriología y Prevención en el Consultorio. Si este episodio te dejó una sola idea, que sea esta.
La prevención empieza en la consulta cotidiana. Preguntar mejor, prescribir con criterio y educar con claridad sí cambia desenlaces. Soy Sofía Martínez y esto fue Embriología y Prevención en el Consultorio. Este episodio se basó en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como de la Secretaría de Salud de México, sobre mortalidad infantil con malformaciones congénitas, en capítulos de revisión sobre teratogénesis del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, en la norma oficial mexicana para la atención prenatal, además de revisiones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud.